Entonces, en este caso de hernia, hacemos la ligadura, lo que se hace en la anterior, pero aparte de eso, el saco herniario lo cortamos, todo lo que sobra, y hacemos la reparación de tejidos, lo que les decía. O sea, vecinos anatómicos. Si es Bassini, será pues el tendón conjunto y ligamento. Si es Marbella, será pues con el ligamento de Cooper, con el tendón conjunto. Y entonces todo eso van a la doctora Cornejo, creo, el lunes o martes. Ah, no, el próximo miércoles. El próximo miércoles les va a hablar de técnicas. ¿Ya? Y hernioplastía, o sea, otra terminología que dice que se hace todo lo anterior, o sea, la ligadura y hace la sutura de los dos, pero, perdón, Mariel, ya ven, estoy con ese espacio que estamos apurados, ¿no? Entonces, en este caso, ya no se hace la unión de los elementos anatómicos, como por ejemplo en Bassini, tendón conjunto con el otro, sino si este tendón conjunto y este es el ligamento inguinal, esta parte nosotros lo afrontábamos, ¿no? Había tensión y había muchas veces recurrencia. En cambio, si este es el mismo orificio, pero en lugar de unir los bordes, pongo un parche, así le voy a llamar. Esa es la malla de Marlex. Entonces, ese es material prostético. Y con eso no hay recidivas y sobre todo no hay tensión. Por eso les dije en un inicio, hace 20 años había recidivas casi la cuarta parte, ahora 1%. Y eso por mala técnica, o sea que si se emplea la buena técnica por parte del cirujano no habría ya recidido. Porque inclusive se le pone su malla y les no, a la semana ya a los futbolistas tienen que hacerlo a la semana, le retiramos puntos y le decimos, ¿no? A partir de mañana empiece con calistenia, ¿no? Calistenia, usted está corriendo. Y de acá a 2 semanas ya puede estar jugando. Antes no. Oh, que un mes, 2 meses, entre 2 meses, no. Ahora con la malla Marlex no hay ningún problema. Entonces, y me voy adelantando. ¿Qué es lo que se repara? Ya sea con la malla o con la sutura. La pared posterior, ¿no es cierto? La pared posterior, esa es la que se repara. No se olviden eso. Y entonces, y ahí es donde se pone pues, la malla de Marlex. Bien. Esa técnica, para que tengan una idea, se llama la técnica de Lichtenstein, en alemán. Lichtenstein, que hasta ahora nosotros la usamos y unos resultados pero excelentes. Como no hay tensión, el dolor disminuye y el paciente está tranquilo. Mientras que antes, hasta que caminaban con un solo pie, por el dolor que sentían a la hora de apoyar el otro, ¿no? Bien, el tratamiento de una hernia siempre es quirúrgico, pero entonces para ello hay que conocer bien la anatomía. Es por ello que le estoy poniendo esta. Aquí ven las diferentes partes y por qué adicioné esta otra figura, porque aquí vemos los vasos femorales, ¿no? Los vasos femorales. Y estos vasos femorales ahora nos van a servir para ver y determinar cada clase de hernia, la delimitación de cada una de ellas. El famoso canal inguinal que les decía, desde el orificio profundo hacia el vacío. Acá les he puesto cómo está formada la pared anterior, por la aponeurosio del aurico mayor, la pared superior por el aurico menor, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí al último les pongo la pared posterior más importante anatómica y quirúrgicamente, ¿ya? La pared posterior. Ahora, esto, pues ustedes lo van a tener, pueden repasar por qué músculos están formados, pero para que tengan una mayor comprensión, les estoy presentando esta figura, miren, por favor pongan atención. Esta parte sería techo superior del canal, les dije que hay un techo, que es la parte superior. Un piso, que es la parte inferior. Esta parte, pared inguinal anterior y pared inguinal posterior. Entonces tiene pared superior, pared inferior, pared anterior, pared posterior. Ya sabemos cómo están conformadas. Y además de eso, miren, tenemos 2 anillos. Uno que es profundo
y otro que es el superficial. Entonces, en la hernia inguinal indirecta, mira, va a salir por el anillo inguinal profundo, que es el abdomen. Por el anillo inguinal profundo viene por acá, y sale por el anillo inguinal superficial. ¿Ya? Y entonces, cuando hacíamos la maniobra relativa, nosotros introducíamos el dedo por este y llegamos hasta acá y hacíamos pujar, así, ¿cierto? Bien. Esto mismo, miren, acá tenemos el anillo profundo y acá está la pared posterior. Y acá en la pared posterior estamos viendo los vasos epigástricos. Entonces, miren, vasos epigástricos. Por fuera, la hernia inguinal directa. Por dentro, la directa. ¿No? Una de las diferencias que lo mencionamos, acá está, perfectamente. Pared posterior, pero los vasos. Por fuera, indirecta. Coincide con la anillo inguinal profunda. Y la externa. Bien. Ahora, a ver. Ya conversar, no se cansa de conversar. Bueno, ¿cómo veías? No me refiero a ti. No, eso me entiendes a conversar y a dormir, no me refiero a ti. Bueno, no quiero que me digan lo siguiente. ¿Cómo está formado el cordón inguinal? ¿Quién me dice? ¿Verdad? ¿Cómo está formado? Conducto espermático, ¿qué más? Fascia del músculo espermático, ¿qué más? Dos arterias, dos venas, un nervio, ¿cierto? Entonces les he querido preguntar antes para ver si recordaban o les habían enseñado, pero como no, entonces ahora sí recién les paso, y ahí sí todo el mundo me responde. ¿Cómo está conformado? Conformado por la arteria testicular, la vena testicular, el nervio y el conducto deferente, y el músculo cremaster. Bien, ¿por qué es importante esto? Miren, en cuanto a planificación familiar, y es de conocimiento general, todo el mundo sabe. Por ejemplo, piden que como, bueno, una pareja de esposos, ya tenemos 2, 3 hijos, ya no queremos tener más. ¿Qué nos recomiendan? Uno le dan pastillas anticonceptivas, inyecciones cada mes o 3 meses, bueno, etc. Otro le dicen espiral intrauterino, ¿no? Y hay una que es esta, que es la ligadura de trompas, ¿cierto? Ligadura de trompas. ¿Han escuchado? ¿Ríos has escuchado alguna vez? ¿Alguien ha escuchado? Ligadura de trompa para no tener familia. Bueno, si esto no saben, ya creo, no sé qué. ¿Cómo se forma la fecundación? ¿Cómo se realiza la fecundación y dónde? Ya, ¿qué pasa con el óvulo y el espermatozoide? ¿El óvulo de dónde a dónde va y el espermatozoide de dónde a dónde va? ¿Quién estaba hablando por ahí? La lámpara y el tercio medio de la trompa. Pero ¿cómo sucede? Lógicamente, después de una relación sexual, los espermatozoides van a llegar, llegan al endometrio y de ahí agarran y se van hacia las trompas, el espermatozoide. Y el óvulo, después de la ovulación, viene del ovario hacia el cuerpo uterino. Y se encuentran ambos en el tercio medio de la trompa. Entonces la trompa sirve como vehículo, ¿no? Y si yo le hago una ligadura, estoy evitando pues que se una el espermatozoide con el óvulo. ¿Estamos? Y así se evita un embarazo. Pero esa es ligadura de trompa, ¿me entienden? Las mujeres. Pero ¿qué sucede? Sabiendo bien la anatomía,
¿Por qué? Y muchas veces se le ha propuesto, no, a usted le podemos hacer una vasectomía que viene a ser igual. ¿Cuál es la función del conducto eferente? Igual pasa por ahí los espermatozoides. Si le hago una ligadura ya no pasan los espermatozoides. Entonces, ¿por qué siempre la mujer? ¿No? Siempre el hombre también. ¿Y cómo se llama esa intervención? Vasectomía, ¿no es cierto? Se hace con anestesia local y media hora máximo está solucionado. Pero ¿qué pasa cuando uno le propone al esposo? No, todavía no, porque, ¿por qué? Me va a quitar la potencia. Nada que tiene que ver con la potencia, nada, es solamente un conducto por donde va a atravesar, nada tiene que ver con eso, pero tienen esa idea, ¿no? Y miren también otros pacientes cuando se le dice, ¿sabe qué? Antes, ¿no? A su esposa se le puede hacer una ligadura, ya tienen tanto. ¿Sabe cuál es? Lógicamente, hay de todo nivel de personas, pero es que a veces el vox populi es ¿no? No, si le hacen una ligadura de trompas a mi esposa, después me va a engañar. Yo le digo, si usted tiene confianza, con ligadura o sin ligadura, tiene confianza. Pero si no tiene confianza, acá nomás en la puerta le está engañando. Entonces tienes que tener confianza en tu esposa, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de eso, ¿no? Pero mira hasta dónde llega ese criterio, ¿no? Entonces hay que explicarles. Como también a otras personas se le dice, hay que ponerle una espiral intrauterino. No, doctor, eso produce cáncer. Deben haber escuchado ustedes. ¿Ya? Y ese es un poco, no. Dispositivo intrauterino no, porque eso produce, el espiral, eso produce cáncer. Entonces se les explica, hay una Organización Mundial de la Salud. ¿Usted cree que si eso produce cáncer, la Organización Mundial de la Salud, que es la que ve qué medicamentos se deben dar, qué biomédicos, etcétera, supieran de que produce cáncer, van a permitir que pongan espirales a las personas? Es imposible, pero así hay ideas, y los paran, no, eso produce cáncer. Bueno, el otro que le quita la potencia. Bueno, entonces sigamos, sino que 2 minutos, pero para que se vea, ¿no? Cosas generales. Ahora sí, vamos a hablar y quiero que vean esto lo tiene. ¿Para qué? Por ejemplo, el orificio crural, ¿cómo está conformado? Este es el orificio crural. Y acá abajo les he puesto, ¿no? Por arriba está el ligamento inguinal. Arriba el ligamento inguinal, viene a ser. Por abajo el ligamento de Cooper. Este es el ligamento de Cooper, por abajo. Por la parte interna, los vasos femorales, la arteria y vena femoral. Y por fuera el ligamento lacunar. Entonces ese es el orificio crural. ¿Ya? ¿Está claro? Bien. El triángulo de Hesselbach, que está en la pared posterior del canal, que le decía. Viene a ser el triángulo que es. Entonces, está formado, miren primero abajo, por el recto abdominal, este es el recto abdominal. Está formado por los vasos epigástricos, este es el vaso epigastrio. Y está formado por ligamento inguinal, este es el vaso ligamento inguinal. Entonces, este es el triángulo que es de la pared posterior, por donde va a protruir las hernias. ¿Qué hernias? ¿Qué tipo de hernias? Directas, ¿no es cierto? Las directas, ¿ya? O sea, para que fácilmente puedan diferenciar, porque a todos hemos pasado por lo mismo ustedes. A veces menos desorientados estamos, pues, ¿no? Y ahora, gracias, ¿no? Entre ustedes, cuando yo era estudiante no había internet, no había esas cosas. Entonces, ahora no tienen al alcance todo, hasta el movimiento. Bien, entonces, miren, aquí en una diapositiva, vemos acá, cuando la hernia es inguinal indirecta, viene por el anillo inguinal profundo. La directa, cuando viene por la pared posterior, ¿ves? Pared posterior. Y la crural por el orificio o triángulo crural, que acabamos de ver cómo está delimitado. Acá tenemos la hernia obturatriz. Esto mucho más rápido vamos a decir. La obturatriz, lógicamente, la producción de tejido graso o gas intestinal por el ángulo obturatriz. Miren, este es el agujero, pero agujero obturatriz.
uno y el otro sí está saliendo la producción. Esta viene a ser entonces una hernia obturatriz. La hernia crural, ya la vimos, es la protrusión que está por debajo del ligamento inguinal, de la delimitación que ya hicimos hace un momento. La hernia epigástica es la protrusión de la grasa preperitoneal con superitoneal a través de las fibras de la vaina del recto, o sea, la línea alba. Aquí quiero hacerles una cosa. Casi siempre, en la mayoría de casos, el 97%, no hay protrusión de víscera, sino es grasa preperitoneal la que sale. Pero lógicamente tiene su saco. Esa es la epigástica. Y para localizar y ver el tratamiento más rápido, a ver, otra pregunta de anatomía. ¿Cómo está formada la línea alba o la línea blanca? Ya, acá tenemos dos músculos rectos abdominales, ¿correcto? El derecho y el izquierdo, ¿no? Entonces, miren, pero ambos tienen una aponeurosis anterior. Por ejemplo, quiero que el recto del lado derecho tiene una aponeurosis anterior, se va al otro recto por la parte posterior. Y la parte anterior del izquierdo se va como a la parte posterior del derecho. De tal manera que si damos un corte por arriba veremos un 8, ¿no es cierto? La anterior se va como posterior, ¿no? Entonces un 8. La cintura del 8 viene a ser la línea alba. ¿Y qué viene a ser la línea alba? Es la decursación de las fibras aponeuróticas de los músculos rectos. Entonces ahí se produce el problema y ahí hay que solucionar. A nivel de la línea alba, entonces pondremos los puntos respectivos, ¿no? Para saber. Bien. Hernia umbilical. Es un defecto herniano a consecuencia del cierre incompleto del defecto umbilical natural. Entonces, por lo tanto, es congénito, ¿no es cierto? Y aquí quiero decirles una cosa. Mientras el orificio de la hernia umbilical sea menos de 1.5 centímetros, ese cierre de esa hernia es espontáneo. Dejarlo nomás que pase un año y medio, se cierra solito, sin participación del cirujano. Pero si pasan los 2 años y persiste la hernia, entonces hay que operar. Entonces, ¿recuerden esto? ¿No? Bien, esa es la hernia umbilical. La hernia de espiga es una hernia ventral, como les digo, es adquirida y en la línea semilunar. ¿Cuál es la línea semilunar? Es esta línea semilunar. Y por ahí protruye. Línea semilunar y el borde del recto. Protruye. Entonces, si ven una tumoración a este nivel o en el otro lado, pero si hay una incisión, será hernia incisional. Si no es hernia, si no hay una incisión, un corte, entonces será, ya, para que hagan la diferencia. Bien, la hernia incisional, como les decía, son aquellas que aparecen a través de una zona previamente debilitada por una intervención quirúrgica, o sea, por un corte anterior. Causas. Las causas son, ahí está, técnica quirúrgica deficiente, tosedores crónicos, lógicamente al toser y toser aumenta la presión intraabdominal hasta que sale la hernia incisional. La otra en obesos, por supuesto, obesos, y la otra en hipoproteinemia, sobre todo cuando las albúminas están por debajo de 2.8. Entonces, los cirujanos, cuando pedimos la batería de exámenes auxiliares para cualquier intervención, si vemos que las albúminas están menos de 2.8, no lo operamos, porque es decir, a ojos cerrados se va a abrir la herida. Entonces, ¿pero qué hacemos? Una semana le ponemos albúminas en ampollas, controlamos sus albúminas, ya están en 3 puntos, lo operamos, ¿ya? Pero entonces, una de las causas justamente de la hernia incisional es la hipoproteinemia y específicamente la hipoalbuminemia. ¿Estamos? Pero
no es que sea tramposo, pero una vez que lo mencioné. Yo no pongo siempre todas las causas. Por ejemplo, acá he puesto 4 causas, está en la diapositiva, para que después no vean la diapositiva, estaba o no estaba. La causa principal de las hernias incisionales, ¿sabes cuál es? Una que no le he puesto, que es la infección de herida operatoria. Esa es la primera causa de una hernia incisional. Infección de herida operatoria. Eso es para que vengan a clases. Entonces, nosotros podemos evitar esas causas para que se produzca una hernia incisional, ¿no? Controlar su albúmina, controlar todo lo que les estoy diciendo. Ahora, la parte, la mea culpa del cirujano, tiene que decir, pues, no he hecho una buena asepsia, antisepsia, entonces hay una infección, la primera causa de hernia. No he hecho una buena hemostasia, se ha infectado un hematoma, ¿no? Entonces, todas esas son las causas. Entonces, ya hemos visto cuáles son las causas de la hernia incisional. Miren, una hernia incisional que coincide, no sé si les llegué a decir en la clase anterior, que por ejemplo las hernias longitudinales medianas son eventrógenas, creo les dije. Y ven cómo se cumple una eventuación, porque el corte ha sido así. Claro, creo que les mencioné, por ejemplo, en una apendicectomía hay 3 incisiones de abordaje. McBurney, Rocky Davis y la de Hawley, ¿no? Entonces, pero Hawley es paramediana, pararectal externa, vertical, y tiene un porcentaje alto de eventraciones. ¿No les dije? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así bien rápido, porque sí. ¿Y por qué? Vargas Machucar. Perdón, Vargas Gutiérrez. Vargas Machucar. Disculpa. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era? ¿Por qué las longitudinales es que se le entra con mayor facilidad? ¿De qué? O sea, tiene que ver con las líneas de... Dilo, Palomino, ¿no? Dilo. Que son así, transversas. Y si nosotros cortamos a la inversa, entonces va a predisponer a la eventración. Entonces, si hay una pregunta y dentro de las posibilidades están las líneas, entonces ponen la respuesta. ¿Sí? Ya. Las hernias diafragmáticas, estamos un poquito más rápido porque esto es casi dependiente de todas. Es un defecto diafragmático que puede ser también congénito o adquirido en 3 áreas. La posterolateral es la de Bottalek, la retroesternal es la de Morgani, hay otra que protruye por el hiato esofágico y la otra por un trauma. Y aquí está, miren, he puesto por abajo para ver el diafragma. Entonces, por ejemplo, el hiato esofágico es este, porque es que sale de la vena cava superior. Este es el hiato esofágico. Entonces, si este es el esternón, la parte del retroesternón será, entonces, hernia de, acabo de decir, la retroesternal es, ¿cuál es la de Bottalek? Lateral. Y la de Morgani es la retroesternal. Entonces, eso es para que tengan una idea más o menos. Miren, por ejemplo, la hernia, ante un accidente, se rompe el músculo diafragmático y protruye, en este caso por los intestinos, ¿no? Entonces esto casi siempre se produce por traumatismo, sobre todo en personas mayores. Empuja el intestino hacia el abdomen. La hernia hiatal, miren, cuando la hernia del estómago va hacia el mediastino por el hiato esofágico. Miren, acá está más evidente, acá, y más grande, sobre todo acá ven, el fondo gástrico se ha ido por el hiato. Y muchas veces cuando son grandes pueden volvularse. ¿Qué cosa es vólvulo? Es torsión sobre su propio eje, ¿no? Se volvulan, ¿no? Esto es para mencionarlos y sepan nomás de las clases de hernias que hay. El diafragma tiene la forma de un paracaídas y es por ello, no les pongo por gusto, recuerden porque va a haber una pregunta en relación a esta.
A esto es lo que les estoy diciendo. La etiología puede ser cuando hay trauma cerrado o trauma penetrante. En el cerrado, por accidente de tránsito, que es muy frecuente, atropellamientos y en caídas de altura. Por eso es que le digo la forma de paracaídas que tiene el diafragma. ¿Por qué una persona que cae de 4 o 5 pisos puede tener uno de estos problemas? Ustedes saben, o por ejemplo, no sé si han visto, cuando una persona usa lógicamente el cinturón de seguridad en los carros, ¿no es cierto? Entonces, si hay una frenada así brusca, puede haber el signo del, ¿qué me dice? Latigazo. El latigazo, ¿cierto? ¿Y eso por qué se produce? Latigazo. Esa misma razón tienen estas hernias. Por eso no quiero decirles completo, pues ya les estoy dando la idea. No sé, creo que ha quedado con un poquito de duda Villanueva. ¿No? Ah, ya, pareció. Pues como te vi así, no sé qué. Bien, entonces, acá tenemos. Ya vamos a terminar. Reparación de las hernias. Miren, todo esto es por negligencia del equipo quirúrgico. Eso yo pongo siempre, recalco para que no hagamos eso. Hay un seroma porque el suero de la sangre se pone en unas cavidades muertas, espacios muertos. Hay hematoma porque no hago buena hemostasia. Hay dehiscencia porque hay mucha tensión y todas las demás. Y sobre todo esta de abajo, que van a ser la primera causa de las hernias incisionales. ¿Y qué cosa es tan fácil? Asepsia y antisepsia. Y una cosa que quiéramos, todos hemos pasado. Yo igual por ustedes y hasta el temor que teníamos, por ejemplo, me hincaba cuando ayudaba, ¿no? Una operación me hincaba, sabía que me había hincado el dedo, pero no decía por temor a que el cirujano me bote. Pero no, pues, si me hinqué, por favor, doctor o a la enfermera, ¿puede cambiarme guantes? ¿No? Porque basta un hinco, pues hay una puerta de entrada para el paciente, ¿no? O viceversa. Sin ningún temor, cámbiame guantes. Ahora si no hay guantes, bueno, me retiro aunque sea, ¿no? O el cirujano mío, mire, mejor es para no contaminar, ¿no? Entonces, mucho tenemos que ver nosotros en las infecciones, mucho. Bien, resumen. Los componentes principales de una hernia son el orificio sacroiliaco. Una hernia puede ser interna, externa, reductible, o sea, todo lo que hemos visto. Y abajo les pongo, las hernias grandes y recurrentes se reparan mejor con prótesis, material protésico, o sea, con mallas. Que la técnica se llama, ¿qué me dice? Y conclusiones. Es importante conocer los diferentes tipos de hernia para poder hacer un diagnóstico. Eso es básico, saber el diagnóstico. Es directa, es indirecta, es coercible, es incoercible. Y una vez que hagamos bien el diagnóstico, el tratamiento debe ser quirúrgico. Así, quirúrgico. Bueno, el tratamiento debe ser quirúrgico. Pero para ello, el cirujano debe conocer perfectamente la anatomía para poder realizar la mejor y adecuada técnica quirúrgica. Y así habrán quedado ustedes satisfechos de haber hecho algo bueno y que el paciente les va a decir, doctor, muchas gracias. Ok. Gracias también a ustedes por haberme escuchado. Si hay alguna duda,